Pues muchísimas gracias por la presentación, Andrés. También a la compañera Elisa por haber aceptado estar esta tarde aquí. A los que están en casa y a los que están aquí presentes, también agradecerles pues que nos acompañen. Y también es una responsabilidad para mí estar a la altura de todos los que me han precedido en este ya prestigioso seminario interdepartamental, cuyo nombre también un recuerdo a quien fuera director del programa de doctorado que yo cursé, Carmelo Lozano. Sin más preámbulo, como estáis viendo en la diapositiva, el orden... ahora, a ver, seleccione. Quiero que veáis la... Espera. Lo que ves en pantalla es lo que se está viendo. Como veis en la... Gracias, Andrés. Como veis en vuestras pantallas, voy a seguir la estructura siguiente. En primer lugar, el origen y el concepto. Seré breve, porque muchos de vosotros ya lo conoceréis. A continuación voy a intentar detenerme también brevemente en cuáles son los elementos que podemos identificar para entender mejor qué es esto de la perspectiva de género. Y el grueso de la presentación intentaré que esté en los puntos 3 y 4, en donde intentaré analizar cuáles son los últimos pronunciamientos judiciales, especialmente del Tribunal Supremo hasta la fecha, sobre la perspectiva de género. Para, por último, dejaré unas reflexiones finales a modo de preguntas abiertas al debate doctrinal que seguirá a continuación. Respecto del concepto y el origen, esto de la perspectiva de género no es nuevo, si bien ha evolucionado. No es nuevo porque normativamente podemos encontrar algunos hitos, voy a ir desde lo internacional a lo nacional y además desde un punto de vista cronológico también coincide. La primera vez que se nombra esto de la perspectiva de género es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, allá en el año 79, aunque España lo ratificaría bastante más tarde, en el 2001, en donde ya de entrada en el artículo 2 se nos dice que por conducto de los tribunales nacionales se tendrá que hacer efectiva la protección contra la discriminación contra la mujer. Más adelante ya se institucionaliza esta preocupación contra la discriminación contra la mujer y en la Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en China en el año 95 se hace un llamamiento a los gobiernos participantes para que realmente a través de los tres poderes públicos se materialice esta preocupación de sancionar la discriminación contra la mujer a través de políticas, legislaciones, programas y proyectos públicos. En el ámbito de la Unión Europea, también en los tratados ya a los que tenemos no tanta edad nos pilla de lejos, el Tratado de Ámsterdam, en el artículo 3.2 o en el Tratado de Funcionamiento, en el artículo 8, también se contempla que la actuación del Poder Legislativo y el Ejecutivo para que diseñen políticas y acciones legislativas en este sentido. Ahondando en la Unión Europea, en la refundición de la directiva del 2006 sobre la aplicación del principio de igualdad, también se nos comenta que los Estados miembros tendrán que, en el artículo 29, garantizar la transversalidad de la perspectiva de género y hace referencia, y esto es un paso adelante, a la actuación del Poder Judicial en ello, para que en sus resoluciones tenga en cuenta el objetivo de la igualdad entre el hombre y la mujer. En España, en el 2004 aparece la primera norma donde se contempla esto de la perspectiva de género. Es una norma que es cierto que contempla esta perspectiva de forma transversal en la actuación de todos los poderes públicos, pero su campo de actuación es el de la violencia contra la mujer, por tanto, circunscrito al ámbito penal. No trasciende de ahí, al menos en ese momento, aunque es un hito importante porque por primera vez en el ordenamiento jurídico ya español, nacional, se expresa de forma clara. No será hasta la Ley de Igualdad del 2007 en la que por fin se contempla el principio de transversalidad en la interpretación y aplicación de normas, afectando a todos los
en todos los poderes públicos y en todos los ámbitos legales, no solo en el penal. Y esta es la ley en donde de momento nos hemos quedado, en la ley 3/2007 y específicamente en el artículo 4.15. Por tanto, todas las resoluciones del orden social, a la hora de aplicar la perspectiva de género, el fundamento normativo será específicamente el artículo 4 y el artículo 15 de esta norma. Siento si he ido demasiado rápido, pero es información que tenéis a vuestro alcance fácilmente y, por tanto, ahora voy a hablar sobre el concepto. ¿Qué es esto de la perspectiva de género? La perspectiva de género no es más que la materialización, la plasmación del principio de igualdad de oportunidades en la aplicación y en la interpretación de la norma, con el objetivo de corregir la propia norma, corregir y superar, subsanar, si se prefiere, las posibles discriminaciones que la norma permite o encubre. Por tanto, no es un concepto definido, sino que es un concepto en construcción permanente. Se va construyendo a medida que se va identificando por parte de los tribunales esas eventuales discriminaciones encubiertas, ocultas en la norma. Eso sí, la perspectiva de género supone un mandato claro a que los tribunales hagan este ejercicio de tratar de identificar esas discriminaciones cuando interpretan y aplican la norma. Exige ir un paso más allá de la aplicación conforme hasta ahora y en su lugar se les requiere de tener en cuenta las posibles, no solo tener en cuenta, sino hacer un ejercicio de descubrimiento, de averiguamiento de estas posibles discriminaciones que arrastra la norma desde su confección. Por tanto, no es algo que algún tribunal voluntariamente estime guay hacer, sino que es un mandato que impone el artículo 4 y el artículo 15 de la Ley de Igualdad. Pasamos a cuáles son los elementos delimitadores, el segundo punto de la presentación, en el que voy a tratar básicamente de cuál es el fundamento constitucional, cuál es el objetivo concreto y cuál es la metodología la que se basa la perspectiva de género. El fundamento es, como parece evidente, el principio de igualdad efectiva o real, y el objetivo concreto, ya lo hemos dicho, es corregir, subsanar, enmendar a través de la interpretación y aplicación de normas esos estereotipos sexistas que atentan contra este principio de igualdad y en contra de la mujer. Y la metodología en la que se basa es básicamente las dos herramientas de las que dispone el Poder Judicial, que es la interpretación y la aplicación. Aunque ya veremos que precisamente en este último punto, en la metodología, es donde radica tal vez el punto débil de la perspectiva de género, que por tanto hay que trabajar en ello. Profundizando en el fundamento constitucional, debe decirse que la perspectiva de género adopta un planteamiento más allá de la mera igualdad formal, porque la igualdad formal en el ámbito de las relaciones laborales es claramente insuficiente. No consigue, no se alcanza la igualdad entre el hombre y la mujer dando las mismas oportunidades al hombre que a la mujer, porque las circunstancias, no solo personales, sociales, sino también históricas, en las que se encuentran unos y otras, no son exactamente las mismas. Por tanto, desconocer estas circunstancias supone no procurar realmente querer alcanzar la igualdad entre ambos sexos. Por tanto, la igualdad formal no atiende a las causas, a las condiciones materiales en las que se encuentran las mujeres y los hombres, sino simplemente a la igualación formal de derechos. Y de eso no trata la perspectiva de género. La perspectiva de género, precisamente, cuando intenta corregir la norma, lo tiene que hacer desde la perspectiva de empatizar con las circunstancias en las que se encuentra la mujer. No la mujer individual que está en el pleito, sino las mujeres socialmente en el ámbito de las relaciones laborales. Se podría plantear si esto de la perspectiva de género no existía ya de antes, porque el principio de igualdad real no lo estoy descubriendo yo aquí hoy, ni lo han descubierto los tribunales en los últimos años, desde luego. Pero
no es exactamente lo mismo. La perspectiva de género es una manifestación, como decía, de esta igualdad real en la aplicación e interpretación del derecho. Es aquí donde surge, y de hecho en los últimos años, como veremos en la jurisprudencia, no existía de antes. Esto de que los tribunales intenten empatizar con la mujer cuando aplican la norma para entender cuáles son sus circunstancias históricas, para realmente dotarla de igualdad real, es algo que hace el Poder Judicial y es lo que se diferencia del principio de igualdad real como categoría jurídica. Bien. Por tanto, a diferencia de otras fórmulas ya conocidas que procuran lo mismo, por ejemplo, el Poder Legislativo y el Ejecutivo como medidas de discriminación positiva, esta es otra medida que está en manos del Poder Judicial. ¿Cuál es el objetivo que persigue? Ya lo hemos dicho, corregir, subsanar, enmendar déficits, lagunas que el ordenamiento jurídico arrastra porque desde su confección y su aprobación es evidente que las normas que se aprueban raramente incurrirán en esta discriminación contra la mujer, pero las normas que sí que se aplican, pero que fueron aprobadas ya hace algunos años, en donde la mujer no era considerada tampoco en la confección de la norma, pues bien, los tribunales encuentran que debe aplicar una norma que en su origen no fue escrita teniendo en cuenta esta igualdad real y, por tanto, deben de subsanar, deben de corregir la norma en su aplicación e interpretación. Se trata, en sentido negativo, de evitar una aplicación automática o literal de la norma. Por el contrario, se requiere de la empatización. Por tanto, una de las cuestiones que surge aquí es la formación de las juezas, de los jueces, a la hora de entender qué es esto de la perspectiva de género y sobre todo a la hora de entender la realidad social en la que están aplicando el derecho. Esta es una cuestión clave que requiere, es uno de los presupuestos que requiere la perspectiva de género y también es uno de los puntos débiles en este sentido, porque no se aplica tanto como debiera precisamente porque la averiguación, el descubrimiento de esa realidad social discriminatoria encubierta en la norma es un ejercicio que requiere de una dosis de concienciación, de empatización, que normalmente no se hace. ¿Cuál es la metodología? El tercer punto de la metodología es, ya lo he adelantado, uno, detectar esa discriminación, y ahí está la formación, y dos, realizar la interpretación conforme al principio de igualdad real. Por lo que se refiere a la identificación, se exige concienciación y análisis crítico de la sociedad, contextualizar críticamente la norma y qué herramientas se dispone para hacer esa identificación de la discriminación encubierta en la norma. Pues por un lado se proponen criterios de sustitución, es decir, en el mismo caso, si se cambiara de sexo y fuera un trabajador, ¿le estaría ocurriendo lo mismo? Si la respuesta es claramente no, entonces es que se ha de aplicar la perspectiva de género. Y eso en las relaciones laborales ocurre mucho. Se me viene a la cabeza un caso que no trato más tarde, pero mujer que acaba de acceder a un puesto de trabajo y al día siguiente solicita una excedencia cuando el puesto de trabajo apenas dura 2 meses. Si eso se le hubiera ocurrido a un hombre, si eso fuera un hombre, ¿le estaría ocurriendo? No. Por tanto, hay que aplicar la perspectiva de género. 2. El Tribunal Constitucional, en una de sus últimas sentencias, también lo señala, aunque lo lleva señalando desde hace mucho tiempo, la 91-2019 de 3 de julio. Nos dice que hay que acudir a la estadística. Es una obligación por parte de los tribunales de hacer estadísticos. Sí. Vale. Hay que hacer uso de los datos estadísticos y por tanto el tribunal ha de detenerse para no ya directamente aplicar la norma, sino hacer un estudio de si el colectivo de la mujer resulta estadísticamente y mayoritariamente más afectado en términos negativos por la norma. Bien. Por lo que, y en último lugar, por lo que respecta a la Espera un momento.
tenemos un problema porque se activa a veces el micrófono de Alfonso Torres. Te aviso por si puedes silenciarlo, ¿vale? Porque nos entra una interferencia, ¿vale? Ahora está apagado, ¿vale? Pero gracias, hasta luego. Gracias, Andrés, por estar en todo. Siento el ritmo tan acelerado que llevo, pero es que me gustaría centrarme más en los casos que se han resuelto. Por tanto, esta primera parte, más teórica, prefiero acelerar el ritmo. Y decía, por lo que respecta a la segunda tarea, la primera era identificar la discriminación, la segunda interpretar y aplicar. La interpretación no se ha de hacer, como decía ya antes, solo sobre la base de los criterios tradicionales del artículo 3 del Código Civil, literalidad, contexto, antecedentes históricos, legislativo, etc. No. El Código Civil es una buena norma, pero también está la norma de la Ley de Igualdad del 2007 que acabo de decir, del artículo 4 y 15, que incluye la obligación de analizar la norma desde la perspectiva de género, que es otro de los criterios igualmente válidos juntos con los del artículo 3. Es más, se podría incluso señalar que la aplicación de la perspectiva de género se hace desde un plano constitucional y no legal, porque de lo que se trata aquí es de plasmar los valores superiores de la Constitución, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político del uno. Por tanto, es algo más que un criterio interpretativo, es un valor fundamental del ordenamiento jurídico a la hora de aplicarlo. Bien. Paso a hablar de la aplicación vertical, que es junto con el punto 4 de la presentación el que más me interesa y creo que puede resultar también más interesante al público. Antes de ello, me gustaría hacer una diferenciación entre esto de aplicación vertical y horizontal, que es, se podría haber denominado de otra forma, pero la aplicación vertical es aquella en la que la discriminación que padece la mujer encubierta en la norma se da en una relación entre la mujer y el Estado. Es decir, normalmente en el ámbito de la acción protectora de la seguridad social o de la asistencia social, esto es cuando la mujer va a solicitar el reconocimiento de una prestación. Y por tanto la norma incluye un elemento discriminatorio que el tribunal ha de despejar para finalmente reconocerle la prestación a la mujer. Mientras que la aplicación horizontal, ya podéis intuir que el Estado no está presente en sí, sino que se trata de la relación entre el empresario, la empresaria y la trabajadora en la aplicación de una norma, por tanto, horizontal que les vincula a ambos. Os adelanto ya que los casos de aplicación vertical son mucho más abundantes que esos de la aplicación horizontal y más antiguos. De aplicación horizontal, como luego veremos, empieza en el 2019. Ojo, que antes esta perspectiva de género no se está aplicando y todavía sigue aplicándose tímidamente en el plano horizontal. Bien, empezamos con las sentencias. La primera que aparece aplicada, que ya es muy conocida por todos, es la del año 2009, por parte del Tribunal Supremo. En esta sentencia no me voy a detener porque la normativa no está ya vigente. Se trata de un olvido, al parecer, legislativo en la regulación del SOVI, el SOVI obligatorio de vejez y incapacidad. Y en en el SOVI, no se daba por cotizado el tiempo dedicado al cuidado de un menor, mientras que en el resto de los regímenes ya vigentes actuales sí que se contemplaba por parte del legislador pues este beneficio o esta equiparación cuando se trataba del tiempo dedicado a cuidar a un recién nacido. La metodología que aplica el Tribunal Supremo, que es la básica y que después se irá descuidando, incluso no se aplicará, es la siguiente. Primero, rechazar una interpretación literal de la norma. Y se señala expresamente en la sentencia. Rechazamos la aplicación literal de la norma. Segundo, se enfatiza en la necesidad de hacer una interpretación de esa norma desde el plano constitucional, desde el plano de la igualdad real. En tercer lugar, el Tribunal Supremo exige identificar, precisamente mediante datos e informes, el grupo social, en este caso, mujeres discriminadas por razón de sexo. Y se hace un estudio que se refleja en la propia sentencia con datos y cifras. Y después
hay un elemento final, en cuarto lugar, variable, que a veces acude, por ejemplo, a la finalidad del legislador. El legislador en las reformas posteriores quiso que el tiempo de cuidado del menor fuera entendido como tiempo cotizado. Y como esa fue la finalidad, también se ha de aplicar aquí esa finalidad. También un principio de no exclusión, que ya os adelanto que este es el que se impondrá en muchas sentencias prescindiendo de todo lo anterior. Como la norma no lo excluye, se ha de incluir. Está bien, pero quizá la argumentación jurídica exigiría un desarrollo mayor teniendo en cuenta todo lo que he dicho previamente. Y al final, pues, en estas sentencias se entienda que aunque el régimen del SOBI no lo diga, pues se ha de entender dicho que también se ha de tener por cotizado el tiempo de cuidado de un menor. La sentencia siguiente, como veis, hay un salto de casi 10 años, quedó ahí esta sentencia del 2009 aparcada, y por tanto hemos de esperar hasta el 2018, casi más de una década, para que el Tribunal Supremo vuelva a pronunciarse. Por cierto, no se pronuncia el Tribunal Supremo en su conjunto, sino que lo hace la ponente Lourdes Arastey, que será la que dicte la siguiente y la siguiente sentencia, y quizá no es casualidad que haya sido nombrada magistrada del TJUE en julio de 2021. Aunque el Tribunal Supremo ha acogido este legado de esta magnífica magistrada y sigue aplicando la perspectiva de género, aunque ella ya no esté. No voy a entrar en el detalle de la regulación porque tampoco está vigente, simplemente señalar que en esta sentencia lo que se procuraba era que la madre quería ceder una parte de su prestación por maternidad al padre, que en ese momento no tenía, en el 2018 no tenían ambos el mismo régimen, y la norma establecía el requisito de que esa elección fuera en el momento de iniciarse a disfrutar la prestación, y la mujer lo hizo pues 4 días más tarde. Pues aquí, aplicando la perspectiva de género, se dice que ha de entenderse pues, que la mujer acaba de dar a luz, y por tanto, con esa misma metodología se acaba diciendo que aunque la norma diga en el momento, pues puede ser posteriormente. Otra sentencia, la del 29 de enero de 2020, de nuevo, como digo, Lourdes Arastey es la que aplica la perspectiva de género, siendo ya la ponente, y se trata de que, de nuevo, en el régimen del SOBI no se prevé que las personas tengan acceso a que las beneficiarias del SOBI tengan acceso a la prestación por muerte y supervivencia. Solo se contempla para los titulares de pensiones contributivas de jubilación e incapacidad permanente, y por tanto no del SOBI en este sentido. Y metodológicamente lo mismo, se rechaza que la aplicación literal, aunque su aplicación es neutral, porque en principio va destinada a mujeres y hombres, pero se demuestra con cifras que el número mayoritario de beneficiarios de este régimen del SOBI a extinguir son mujeres, y por tanto la aplicación literal de la norma conduciría a un impacto negativo especialmente sobre las mujeres. Se hace un informe estadístico que aparece en la propia sentencia y por tanto de nuevo se acude a un criterio finalista y también por analogía en este caso para concluir que aunque el SOBI no lo diga, se han de entender que también las beneficiarias tienen derecho a estas prestaciones por muerte y supervivencia. Sigo rápidamente. La sentencia del 2020, del 6 de febrero, aquí esta es una sentencia muy conocida, en la que el legislador contempló que el tiempo de servicio militar obligatorio de los hombres se entendiese, por cierto, que todavía no se ha hecho efectivo, siempre se va derogando año tras año, retrasando la ley de presupuestos. Pues bien, que este servicio militar obligatorio del hombre se entendiera por tiempo cotizado a efectos de la jubilación, pero para la mujer no dijo nada. La mujer, en un caso concreto, reclama que se entienda por cotizado el servicio de prestación social obligatorio que ellas también tuvieron que hacer. Y aquí de nuevo el tribunal, pues aplicando la metodología descrita, les da de nuevo la razón. Otro caso, el de julio de 2020. Este es bastante curioso y es si las lesiones padecidas durante el parto deben entenderse accidente no laboral, o enfermedad común, siendo distinto el cálculo entre ambas prestaciones, siendo mayor en el accidente no laboral. Como veis, aquí no se cuestiona lo que dice la norma, sino de hecho lo que se cuestiona es la propia construcción jurisprudencial del concepto de accidente no laboral. Y el Tribunal Supremo, enmendando su propia construcción jurisprudencial sobre tal requisito,
viene a señalar que en este caso hay que flexibilizar el concepto de acción externa exigido en un accidente, como hasta ahora, para entender que lo que ocurre en un parto pues se asemeja a una acción súbita y violenta inherente al concepto de accidente, para entender que esas posibles lesiones que una mujer puede padecer durante el parto, pues les conduzca al reconocimiento de una prestación por accidente no laboral. En la sentencia del 14 de octubre de 2020, aquí también es bastante curiosa, y es el conflicto referido a la pensión de viudedad. Se exige que la pareja, de hecho, se conviva con la pareja para tener derecho, entre otros requisitos, a esta prestación. En el caso concreto, y los datos son interesantes, la convivencia había cesado en el año 2000. En el año 2001 se acuerda el cese de la convivencia, se aprueba un convenio sin pensión. En el año 2003, la causa penal contra el hombre, porque fue demandado por violencia de género, se archiva. Y 12 años más tarde, de dejar de vivir, pues el hombre en un accidente de tráfico muere. Y la mujer reclama la pensión de viudedad. Aquí es cierto que no estaba previsto que para las parejas de hecho no se exigiera el requisito de la convivencia cuando se trata de relaciones en donde la mujer es víctima de violencia de género. Aquí se hace una primera aplicación de la perspectiva de género y dice que, aunque para las parejas de hecho no se dijera, se han de entender dicho, por analogía con las del matrimonio. Y en segundo lugar, se dice que aquí pues se ha de entender probada la violencia conyugal, porque no es lo mismo en el ámbito social que en el laboral, y se dice la sentencia que ha quedado probada la violencia porque fue atendida por un programa de atención a víctimas de violencia de género, fue condenado el hombre por amenazas contra la hija de la mujer, y además porque la sentencia de suplicación pues se modifica y se añade que sufrió violencia. Brevemente, en otros tribunales, más allá del Tribunal Supremo, voy a cortar porque si no pasaría aquí más tiempo del que me han dado. Voy a intentar seleccionar alguna más interesante. Por ejemplo, las últimas, la del Tribunal de Cantabria, del TSJ de Cantabria del 4 de junio de 2021 y la de 2 de julio de 2021, que ambas resuelven el mismo conflicto. Lidia tiene reconocida una prestación de jubilación, y que es la mujer como se llama, y tiene un complemento adicional porque dio a luz a 2 hijos, pero reclama que ese complemento pase del 10 al 15% porque en el momento de dar a la luz, hace ya bastantes años, se murió su tercer hijo a los minutos de nacer. La norma no prevé, además, una interpretación del Código Civil, que ese hijo muerto a los segundos se entienda por hijo, pero que aquí la resolución es que el concepto de maternidad ha de ser interpretado de forma amplia, trascendiendo de la maternidad biológica o la adoptiva. Se señala expresamente, y lo comparto con vosotros, que el hecho de haber dado a luz a un ser considerado criatura abortiva supuso efectivamente para la madre una limitación en el acceso y mantenimiento del empleo, equivalente a un embarazo provocado, a un embarazo con éxito, ya que igualmente estuvo embarazada, parió y además también precisó de descanso recuperatorio. Y por esto, aplicando la perspectiva de género, se le reconoce ese 5% de más como complemento de la pensión de jubilación. Otro supuesto, pues, por ejemplo, por curioso, el de 30 de septiembre de 2021 del TSJ de Andalucía, de la Sala de Granada. En este caso, se trata de una trabajadora que solicita la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, pero se toma se la reconoce, pero a la hora de reconocérsela se calcula esa prestación sobre la base del mes anterior a acceder a la misma, que tenía una jornada reducida, y por tanto la base se le ve reducida.
El INS, la mutua colaboradora y la tesorería dicen que simplemente están aplicando la norma, que es igual para hombres que para mujeres. Y la resolución, y es aquí donde se demuestra que quizá la intención es buena, pero la formación falla, os la leo brevemente. Bueno, por tradición en España es bien sabido que la madre es la que atiende en buena medida a los hijos menores de edad. Al igual que, y esto es lo que sorprende, desde el punto de vista científico, un niño durante sus primeros años de vida tiene una mayor dependencia de la madre que del padre, por lo que este tipo de supuestos la mujer queda obligada a dejar prácticamente su puesto de trabajo, más cuando la jornada se reduce tan drásticamente. No sé, a lo mejor o no, pero a lo mejor está mucho más formado que yo, pero quizá es un prejuicio contra la mujer que se arrastra de que cuidan mejor a los hijos por una cuestión aparentemente científica. Bien, y se le reconoce de nuevo que se le calcule la base sobre el último mes previo a la reducción. Vamos a la aplicación horizontal, que como os decía hay muchas menos, por tanto voy a ir terminando rápidamente. La primera vez que se aplica es si las mujeres cedidas por una ETT a una empresa usuaria tienen derecho a que se les aplique el plan de igualdad o no. Pues la respuesta es que sí, aplicando la perspectiva de género. No tiene mucho más enjundias de esta sentencia. La segunda sentencia del 3 de diciembre me la voy a saltar. Pasó a la de 12 de febrero y 8 de junio. Y esta es interesante porque aquí no se aplica la perspectiva de género. No se aplica la perspectiva de género, pero aparece la perspectiva de género. De hecho, aparece en un voto particular extensísimo, formulado por Rosa María Virolés Piñol, en donde se critica el sentir mayoritario de la sala. El conflicto, que ya se aplica sobre una norma ya no vigente, tras la última reforma laboral recién aprobada, era que el artículo 42 no garantizaba que se aplicara a los trabajadores de las empresas subcontratistas el convenio sectorial o el convenio de la empresa principal, por lo que sus regulaciones, sus condiciones salariales venían reguladas por, en caso de que lo tuviera, por el convenio propio de la empresa, que solía ser una empresa multiservicios. Pues bien, aquí el Tribunal Supremo lo rechaza y dice un argumento que lo dejo luego para el debate, dice, en este sentido, el silencio del legislador en esta materia opera con plena conciencia y no podemos aplicar la perspectiva de género. Sin embargo, la magistrada que formula el voto dice que se dan todos los presupuestos para aplicarse la perspectiva de género. Norma aparentemente neutral que en su redacción no se consideró la perspectiva de género y que en su aplicación afecta mayoritariamente al denominado grupo de las Kellys, que son las mujeres que limpian las habitaciones en los hoteles normalmente y por tanto se dan todos los presupuestos para corregir la norma y que esas mujeres no tengan unas condiciones salariales peores que no enmendarse esta norma obligando al empresario a pagarles algo que el estatuto no dice. Pero bien, se queda ahí en el voto particular. Otra de las sentencias, ya no del Tribunal Supremo, es en materia de conciliación. Tenéis la de Madrid, 17 de diciembre de 2020, adaptación de la jornada, la misma que la del 21 de julio de 2021, que es adaptación de la jornada. Si tienes curiosidad, pues los tribunales vienen aplicando la perspectiva de género recientemente como elemento de ponderación entre los intereses empresariales y los de la mujer. Y voy acabando. La sentencia de las Islas Canarias, de nuevo, de 27 de julio de 2021, de nuevo aplica la perspectiva de género, en este caso para descubrir una discriminación en las categorías profesionales del propio convenio colectivo. Y voy acabando. Después viene otra de Canarias. Por cierto, las de Canarias, si tienes curiosidad, normalmente son dictadas por una ponente que es Gloria Pollatos, que es una activista en este sentido, y en todas sus resoluciones pues aparece la perspectiva de género, hasta que ya parece ser que el tribunal del que forma parte, que es el de Las Palmas, pues en la sentencia de 22 de octubre de 2021, pues le dijeron que ya no. Dijeron aquí la perspectiva de género no procede. Era un caso curioso.
era que las trabajadoras del ayuntamiento, del cabildo, de dependencia, las que iban a valorar el grado de dependencia a los efectos de reconocer luego prestaciones, pues exigían el pago del plus de toxicidad, de penosidad y de peligrosidad. Alegaban para ello que, claro, iban muchas veces a casas donde la seguridad no quedaba cubierta, donde la toxicidad o penosidad pues estaba presente, y que en muchas ocasiones la policía había tenido que incluso escoltarlas en la prestación de su servicio. El tribunal rechaza la perspectiva de género diciendo que aunque son la mayoría mujeres las que forman este colectivo, que no se ha probado esa toxicidad, esa penosidad o esa peligrosidad, y por tanto que a falta de prueba pues no se puede dar por probado algo que no existe. Reflexiones finales, aunque el voto particular de la magistrada que lo formula ocupa 3 veces más que la sentencia y hace un recorrido doctrinal, legislativo, nacional e internacional, y da su propia opinión, que está muy fundada, para que se hubiera aplicado. Reflexiones finales, 3, rápidamente. 1. ¿Dónde empieza y dónde acaba la función integrativa en la aplicación de la perspectiva de género? ¿Hasta dónde pueden llegar los tribunales en esto? Vemos que el Tribunal Supremo a veces lo aplica, pero en otras, propios magistrados del Tribunal Supremo defienden aplicarlo y la mayoría lo rechaza. Por tanto, aquí hay una pregunta que hay que resolver. ¿Hasta dónde llega la función integradora? ¿Puede el Tribunal Supremo o cualquier otro tribunal corregir siempre y en todo caso la norma? Pues ahí queda esa pregunta. La segunda, la metodología. Vemos que desde la sentencia del 2009, la metodología, si leéis las sentencias que os he comentado, a veces se lo toma muy en serio, pero otras aparece como un argumento colateral, pero que resulta decisivo para la resolución del fondo, sin muy bien argumentarlo. Pues ahí quizá hay que trabajar, hay que formar a los jueces y a las juezas. Y por último lugar, y os lo planteo así, y de esto yo no sé mucho, por eso lo dejo en el aire, en la cuestión de inconstitucionalidad. Yo recuerdo cuando había estudiado, y lo recuperé para este artículo, que dice el artículo 163 de la Constitución, que dice el 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y es que y muchas sentencias del Tribunal Constitucional cuando se señala que cuando los jueces, juezas, magistrados y magistradas tienen dudas sobre el anclaje de una norma que deben de aplicar y que es clave para la resolución del fondo, han de, como obligación, como deber, elevar cuestión de constitucional para que el Tribunal Constitucional, en su labor de depuración, expulsa esa norma. Antes se hacía. Ahora parece que la cuestión de constitucional queda un poco aparcada, por más que el Tribunal Constitucional, en sentencias recientes, la 91 del 2019, insiste, el único que puede enmendar en positivo la norma, es decir, señalar algo que dice la norma cuando en realidad no lo dice, es el propio Tribunal Constitucional, y además de forma autocontenida, porque dice lo que se debería hacer es una recomendación al legislativo para que reconsiderara la norma. Ese es el tercer elemento de reflexión, y con esto os doy las gracias por haberme soportado. Bueno, a ver, voy a cortar esto. Vale. Yo creo que nos volvéis a ver. Perfecto. Muchísimas gracias por la intervención, que yo creo que cartografía un panorama jurisprudencial a partir del cual vamos a poder hablar mucho y aprender mucho todos, sobre todo los que sabemos menos de estas cosas, que no es el caso de Elisa, pero justamente por eso le hemos dicho a ella que inicie el debate. Cuéntanos, Elisa. Y muchas gracias de nuevo por haber aceptado la invitación. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Andrés Boix, a Gabriel Domènech y a Jesús Lavarría la oportunidad de participar hoy. Dar las gracias igualmente al ponente, al doctor Rafa Moy, por el trabajo que nos ha presentado. Soy una firme partidaria de los estudios transdisciplinares. Creo que enriquecen los trabajos, que los robustecen y amplían nuestra visión de los objetos de estudio, resquebrajando en ocasiones
ciertos sesgos de confirmación y cierto inmovilismo cognitivo que inevitablemente parece que se asienta cuando una empieza a especializarse en algún tema. Y creo que de hecho se hace poco y que se debería colaborar más entre las diferentes áreas del derecho. Por eso creo que hay que celebrar que se realicen estos seminarios de la facultad. Dicho esto, voy a hacer valer mi condición de discasa para exponer las reflexiones que el texto del profesor Rafa Moy me ha sugerido. En primer lugar, queda perfectamente clara, con su exposición y la parte inicial del texto, el acople y el acogimiento normativo que la perspectiva de género tiene en el ordenamiento jurídico. Por eso considero que deberían ya despejarse las dudas, incluso rebajarse las resistencias por emplearla y que en cambio, como bien mencionaba Rafa, lo que hace falta es formación, concienciación, incluso yo me atrevería a decir que voluntad, para cumplir con esas fases de razonamiento jurídico que dotan de virtualidad a la metodología que perfectamente se explica en el artículo. Quizá esa oposición puede ser más firme en el ámbito del derecho porque hasta que se manifiesta la teoría crítica feminista cuestionando la pretendida objetividad, neutralidad y racionalidad del derecho, se consideraba que esta institución era por excelencia la que representaba esas notas de rectitud. Sin embargo, es cuando se pone de relieve la invisibilización, incluso el olvido de las mujeres, que empieza a entenderse el derecho como subjetivo, parcial e irracional si en el desarrollo exclusivamente se atiende a las demandas y a las necesidades de los hombres y casualmente no cualquier hombre, sino el hombre cis, heterosexual, blanco, urbanita, con recursos económicos, sin discapacidad y con plenas capacidades reproductivas. No en vano, McKinnon afirma que el feminismo critica esta totalidad masculina, negando su universalidad al querer incorporar la experiencia de las mujeres desde la técnica del conocimiento situado que también propone Donna Haraway. Desde ese saber dónde estamos, en qué punto nos encontramos, poder hacer avanzar al aparato del Estado, en este caso, en relación a la legislación laboral. Y también me gustaría hacer constar que en realidad las críticas que se formulan a la perspectiva de género, es a esa perspectiva de género, si me lo permitís, más light, quizá a la perspectiva de género hegemónica, porque el estudio se puede complicar más si incorporamos un análisis interseccional a este enfoque. A mí me da la sensación que leyendo las sentencias inevitablemente nos imaginamos a una mujer blanca, de clase media, española, en edad de trabajar, sin discapacidad, y en lo sucesivo habrá que ir incorporando otros ejes de opresión que nos devuelvan un análisis más riguroso, pero definitivamente más complejo, si además del género tomamos en consideración la edad, el hecho de que sea migrante, la clase social, la discapacidad o el mundo rural como otros puntos de anclaje en el análisis. En segundo lugar, voy a reproducir 3 líneas del texto porque me dan pie al siguiente planteamiento. Se dice, las normas de seguridad social tampoco tienen en consideración como regla general la realidad social y el rol sexista y estereotipado de cuidadora familiar que la mujer sigue desempeñando en ella y que sin duda incide en las relaciones de trabajo y por consecuencia en la protección que les ofrece el propio sistema de seguridad social. Esto es que me ha recordado un planteamiento que hice yo hace años cuando desarrollé mi trabajo fin de máster en el Departamento de Derecho Laboral. Yo trabajaba los temas de los derechos de conciliación y pensé en que los derechos de conciliación en realidad se convertían en contraderechos. ¿Por qué? Porque derechos que, siendo neutros, siendo formulados como antes decía Rafa, desde esa neutralidad, sin ese género, dado el contexto patriarcal en que las mujeres siguen siendo las cuidadoras, finalmente se les relegaba, se les seguía relegando a esa posición de sustentadoras del hogar, pero ya con un amparo legal o jurídico. Es decir, derechos que al final se convierten en contraderechos si perpetúan a la mujer en ese rol cuidador.
aparte, por supuesto, de la reflexión que habrá que hacer sobre la centralidad del trabajo productivo y el desplazamiento de los cuidados en un sistema capitalista heteropatriarcal, pero el punto quizá aquí es el desfase que a veces se produce entre el marco normativo y el marco social, al que, pues bueno, habrá que prestarle atención. En tercer lugar, hay un punto muy interesante de este abordaje y es el relativo a si se les debe otorgar poder performativo a las sentencias o no. Y si, en el caso de la perspectiva de género, esa capacidad definitoria responde necesariamente a la presencia de mujeres juezas y magistradas. Si la transformación va a venir porque se produce una modificación del contenido o es más bien una cuestión orgánica. Especialmente por la mención que se hace a Gloria Poyatos, a María Lourdes Arastey, a Rosa María Viroles Piñol. Bueno, habrá que darle una pensada a esto. Y en este sentido, respecto a lo del poder transformativo, comparto en cierto modo el temor porque el Poder Judicial se convierta en una suerte de legislador en segunda vuelta e incluso puedo llegar a entender que deba ser el Tribunal Constitucional quien dirima estas cuestiones, pero es verdad que, por ejemplo, en materia de violencia de género, ha sido la casuística, con la casuística donde se han visto los fallos y los vacíos de las normas y donde se les ha podido dotar de contenido. Voy a poner un ejemplo. Nada dice la Ley Orgánica de Violencia sobre la tardanza en denunciar de las mujeres y una interpretación sin perspectiva de género ha concluido que debe ser un factor para prestar credibilidad a las víctimas. Nada dice la Ley Orgánica de Violencia de Género sobre la presencia de lesiones en una agresión sexual y una interpretación sin perspectiva de género ha considerado que no hay violación. Y nada dice la Ley Orgánica de Violencia de Género sobre las violaciones por parte de las parejas y los jueces han entendido que tampoco constituye una violación. Esto ha sido así hasta que un magistrado, en este caso Vicente Magro Servet, de corte más bien conservador, ha empleado la perspectiva de género como herramienta metodológica y ha modificado el criterio, entendiendo los motivos por los que las mujeres tardan en denunciar, acogiendo los criterios médicos sobre la compatibilidad entre ausencia de lesiones y una agresión sexual e igualando las parejas a las personas desconocidas como sujetos activos del delito. Entonces, creo que no siempre va a ser sencillo y va a estar bien definida esa línea que a veces queremos marcar. Es cierto que la legislación deja margen a la casuística y que quizá, más que apelar al activismo judicial, debería ser quizá una llamada de atención en todo caso al legislativo, como decía Rafa, para que en el momento de diseñar y elaborar las normas se incluya esa perspectiva de género o también, como ya hemos mencionado al principio, que se mejore esa formación. Y sí que me gustaría precisar que esa mención al activismo judicial que aparece al final del texto, a mí me da la sensación a veces de que se abusa de estos términos cuando se trata de propuestas o de iniciativas que afectan a las mujeres y que en otras ocasiones o directamente no utilizaríamos ese término o incluso que se vería como un avance, como un progreso. Entonces, creo que hay que tener cierta cautela porque si no performativo, el lenguaje sí tiene poder simbólico. Entonces, voy a interrumpir directamente porque cito a José María Gorrich, que es mi maestro, precisamente en esa palabra, y él hace referencia al control de convencionalidad internacional sobre las normas españolas, que nada tiene que ver con la perspectiva de género. Vale. Bueno, también a Gloria Poyatos es la amiga que se le califica como experta y activista, que a mí en ese sentido apelar al activismo también incluso personificándolo en una magistrada me da que pensar que quizá a lo mejor esas apelaciones en algunos casos no las podríamos ahorrar. Respecto a la baja calidad en la redacción de las sentencias cuando se habla de metodología y del tener que de seguir todas esas fases, me parece que tampoco es exclusivo de aquellas en las que intentan integrar la perspectiva de género. Y esto sí que es una crítica más general que recojo de la Oliva,
que ya criticaba hace años, y él utiliza este concepto que es el copia y pega. Es decir, el copia y pega judicial y la ausencia de creatividad, o sea, en el sentido de creación genuina de las resoluciones. Comparto que es probable que haya que depurar y exigir rigurosidad en las normas, pero tampoco los jueces son autómatas cuya función jurisdiccional se desarrolle con base en silogismos. Y creo que esto es un tema que de nuevo se ha vuelto a tratar cuando, con la incorporación de la inteligencia artificial y esa crítica a la deshumanización de la justicia. Justamente ha sido uno de los ejes más reivindicados, el hecho de premiar en ellos ese plus de interpretar y aplicar las normas atendiendo a las circunstancias concretas del caso. Y a veces a mí me da que pensar si un excesivo rigorismo procedimental puede convertirse en parálisis o ceguera, que entiendo que en este caso la crítica es al cómo y no al qué. Pero, bueno, creo que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar y quizá como futura procesalista, 4 años haciendo la tesis, a veces se me activa esa alerta que tengo instalada, entendiendo que el medio es importante, pero que a veces, bueno, pues puede ser en cierto modo un obstáculo y que lo tengamos en cuenta. Y ya antes de concluir, también me gustaría apuntar que considero que deberíamos empezar a negar la independencia y la imparcialidad de los jueces, en un sentido. En realidad, lo formulo porque en el texto, a modo de anticipación preventiva, se expone que no se niega la independencia de los jueces para aplicar e interpretar las normas para acomodarlas a los principios y valores constitucionales. Y en realidad, a partir de la investigación que he realizado en el marco de mi tesis doctoral sobre estereotipos de género en delitos de violencia sexual, creo que sería conveniente que repensáramos ambos principios, que de hecho son esenciales para el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, porque es que de hecho en el texto se menciona que como dificultad para aplicar la perspectiva de género se dice: este hándicap hace referencia a que los agentes presentes en el ámbito judicial, especialmente los encargados de impartir justicia, al ser ciudadanos de nuestra sociedad, fácilmente podrán haber interiorizado y normalizado determinados estereotipos discriminatorios difíciles de identificar en la norma y de corregir. De ahí que yo haya incorporado como texto el artículo de Nieva Fenoy sobre la intromisión de la ideología y la posibilidad de recusar sobre esa causa, porque habrá que pensar la doble condición de ciudadano juez. Ya se hizo en su momento con el debate sobre la prohibición de pertenecer a partidos políticos y la limitación de su derecho a la libertad de expresión, y creo que en terrenos donde parece que el feminismo, si no ha ganado la partida, sí que está avanzando, pues quizá a la luz de la perspectiva de género, pues podríamos pensar darle una vuelta a estos aspectos. Por último, finalizo nuevamente dando las gracias a los organizadores, la enhorabuena al ponente, y concluyo proponiendo que, quedando perfectamente justificada en la exposición y en el artículo la vigencia, el encuadre normativo y la necesaria utilización de la perspectiva de género, que no permanezca finalmente la sensación de que es un sí pero no. Yo haya puesto un sí, pero cuidado que llegan las activistas, porque es un poco lo que a mí a veces me sugiere cuando se tratan estos temas de la perspectiva de género. Creo que se trata de una cuestión de derechos humanos, que estamos hablando de la igualdad entre mujeres y hombres en un ámbito que, dada la centralidad que el trabajo productivo tiene en un sistema heteropatriarcal capitalista, considero que es casi una obligación adoptar esta herramienta metodológica, porque en ocasiones este tipo de sentencias son las que verdaderamente hacen progresar el derecho y a la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elisa. Yo creo que se han abierto, la verdad, varios ejes muy interesantes para la discusión. Voy a intentar primero dar palabras aquí si hay alguien que quiera hacer algún comentario, si no yo tengo un par de preguntas que haceros. Y luego vemos que
quienes estáis en casa también preguntéis. Ha entrado un hola, que creo que era de casa. Tenéis ahí para levantar la mano. Si levantáis la mano, vale, perfecto. Así veo quiénes sois y os doy la palabra luego, ¿vale? A ver. He levantado la mano yo mismo. Nada. Vale. Vale. Bueno, doy primero la palabra aquí. No sé si alguien quiere preguntar algo. Si no, yo sí que empiezo y luego dejo que también lleguen las preguntas desde casa. Empiezo. Yo lo que querría saber es, a partir de esta cartografía que se hace en el trabajo que nos ha presentado Rafa, ¿no? Y un poco en la línea de algunas de las reflexiones que te hacía Elisa. Bueno, voy a cortar la grabación, por cierto, que a partir de ahora ya sabéis que